Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Se pueden sentar, gracias. También queremos darle la bienvenida a toda la comunidad que está presente en línea. Quiero que les den un aplauso fuerte también a todos ellos. Fuerte, yo no lo escucho, fuerte eso. Bienvenidos hoy a su iglesia, bienvenidos que están aquí presentes en línea. Y cada uno de los que está aquí también. El día de ayer tuvimos una reunión maravillosa, más de 30 servidores estuvimos aquí, tuvimos un desayuno frutifantástico, un gran desayuno, ¿verdad? Hubo machaca, hubo huevo con chorizo, hubo, ¿qué más? Tamales, waffles, rajas, carnitas, gelatina, panes, pasteles, fruta picada, caviar también, no, eso no me tocó a mí, solo fue para los VIP. Tuvimos también a nuestros MVPs, hermanos, que otros hermanos vieron que eran una bendición para el servicio, y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, que fueron reconocidos por su iglesia, y eso es una gran bendición. Una cosa es que yo diga, que yo predico, una cosa es que yo diga, ¿verdad?, que hablo el evangelio, que sirvo a los demás. Otra cosa es que la iglesia reconozca los dones y el ministerio en cada persona, y eso es maravilloso. Y ayer la iglesia estuvo confirmando estos corazones, estos ministerios para el servicio de Dios, y estamos muy contentos por ellos y un poquito celosos también porque les dieron un termo especial. Por ahí los van a ver esos termos, y si se preguntan, hey, ¿cómo le hiciste? ¿De dónde lo agarraste? ¿O qué pasó? ¿Verdad? Fue la iglesia confirmando los dones, el ministerio y el llamado. Así es que únete a servir junto con nosotros a más personas, ¿verdad? Entonces esto creo que es muy importante. Y vamos a continuar hoy la serie Cimientos. Estamos cimentando nuestra fe, más allá de un edificio, más allá de un lugar que Dios por su gracia nos ha permitido avanzar, y ha sido su gracia, porque no es nuestras habilidades, no es nuestra capacidad, no son incluso nuestras obras, sino es lo que Él está haciendo. Sí, y por eso es importante entender los cimientos de nuestra fe. La semana pasada hablamos de los cimientos fundamentales de nuestra fe. Si tú no lo has visto, o es la primera vez que estás aquí, o no lo alcanzaste a escuchar, te invitamos a unirte a nuestra página en Instagram. Ahí tenemos el mensaje de la semana pasada, fundamentales, cimientos fundamentales. Y hoy vamos a hablar de cimientos poderosos. Se escucha así como muy extravagante, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver eso. Dile que está al lado tuyo, pon atención, porque hoy Dios va a hablarte por medio de su palabra. Dile que está al lado tuyo, dile, Dios va a hablarte por medio de su palabra. Y si te estás durmiendo, ahí hay algo de café para ti, para que puedas despertar un poco. Es completamente gratis, y quiero que pongan mucha atención a lo que Dios está hablando. Episodio 2, cimientos poderosos. Leíamos la semana pasada Hebreos 6, 1 al 2, que es de donde basamos nuestra serie. Dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos.
acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hoy vamos a enfocarnos en dos cosas que dice aquí, acerca de los bautismos y la imposición de manos. Y quiero que vean algo muy importante acerca de estos cimientos que su iglesia necesita tener identificados del poder de Dios, que tienen que ver con la obra de Dios. Si no, lo que vimos la semana pasada no lo podemos aplicar en nuestra vida. Porque el que nos sea revelada la justicia que es por medio de la fe, y que éramos pecadores, pero ahora somos justos a los ojos de Dios, no es algo que la mente humana lo pueda procesar. Es algo que el Espíritu Santo produce. La vida en Cristo, es más, no es algo que humanamente podamos llevar a cabo. Es imposible. Tratar de entender el cristianismo desde una perspectiva psicológica o de una perspectiva echaleganista será estar siempre en una derrota constante, y será siempre estar en un vaivén. Pero solo el poder del Espíritu Santo nos puede revelar la identidad que tenemos, nos puede dar la gracia para poder caminar hacia adelante. Por eso el Señor dijo, no es con fuerza, ni es con poder, sino ¿con qué? Es con mi Espíritu. Entonces, dice Hebreos 2, 3 y 4, en el mismo contexto de Hebreos. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Es importante porque es la palabra soso, y dice grande. La palabra soso va más allá de la salvación, incluye la sanidad, incluye la obra que sucede a través de la salvación, una vida plena. Dice que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien hablas a nuestras vidas, revelas tu verdad y nos permites poder experimentar de manera real, auténtica, Padre, sin falsedades, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que produce vida, que produce poder de vida, poder de resurrección, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1908 hubo un evangelista llamado John G. Lake, y él fue a Sudáfrica, donde estuvo ayudando en la plaga de la fiebre bubónica. Este hombre estaba ayudando. La fiebre bubónica fue algo, si usted recuerda, la pandemia fue una pandemia mucho más terrible, porque no había tantos avances médicos, no había tantas cuestiones de salud, cuidados, etcétera, etcétera. Él, para poder ayudar, ¿verdad? Dice que los médicos y las personas que trabajaron durante ese tiempo tenían que usar trajes especiales. De hecho, son trajes un poco raros, que hoy en día de repente hay personas que los usan. Eran un poco raros porque era como la cabeza de un pájaro que tenía, y le colocaban en la parte del pico del pájaro, le colocaban ciertas, creo que esencias para que no olieran, y para varias formas de cómo cuidarse los que las estaban atendiendo. Este evangelista no tenía nada de eso. Sin embargo, estaba en medio de esta crisis de salud terrible, por lo que decidió ofrecerse como voluntario para ayudar, porque eran muchísimas personas que estaban muriendo durante esta plaga. Él decidió
ayudar, arriesgando su vida porque no tenía ni la formación profesional para poder atender esta emergencia, ni tampoco el equipo adecuado. Lo único que tenía era fe de que podía ayudar en su comunidad. Él ayudó e incluso movió cuerpos de personas que habían fallecido, lo cual era totalmente una razón para que él se contagiara. Sin embargo, él nunca se contagió. Cuando le preguntaron por qué razón creía él, por qué razón él creía que no se había contagiado, dijo que él creía específicamente, y citó el Romanos capítulo 8, verso 2. Citó el versículo que habla sobre la ley del espíritu de vida que opera en los que han creído. Y él dijo, yo creo que el poder del espíritu de vida opera en mí. Y eso evitó que yo me contagiara en ese momento. Dicen en la historia que hicieron un análisis científico para poder ver esto, y que tomaron espuma que arrojaban personas que habían sido contagiadas en la plaga bubónica y la colocaron en un microscopio para observar su comportamiento. Después pidieron a John G. Lake que lo tocara. Y dicen que pudieron observar, no sabemos si es verdad, no hay un video de eso ni nada, son testimonios que las partículas, no sé cómo decirlo, el virus moría al entrar en contacto. La realidad es que no se contagió, y eso creó algo tremendo en un país que necesitaba el testimonio del evangelio. Más allá del acto sobrenatural, era la importancia de poder mostrar el poder del evangelio a una sociedad que lo necesitaba. Amados hermanos, estamos en las mismas circunstancias de vida, en una situación igual, porque las situaciones son diferentes. Pero lo que quiero decir es que necesitamos entender que el poder del evangelio es más vigente hoy que nunca. Pero el poder real del evangelio, el poder auténtico del evangelio, que transforma nuestras vidas. Y estamos en un tiempo clave, porque es verdad, escuche bien lo que le voy a decir, es verdad que ha habido tantos excesos, tantos engaños, tantas mentiras, que lo que han hecho es que las personas simplemente traten de dejar de creer o desacreditar todo lo sobrenatural por el hecho de personas que han manipulado las cosas. Eso sería igual a alguien que descubrió un billete falso y que ahora dice que todos son falsos. Eso sería igual a una mujer que fue despechada y que dice todos los hombres son iguales. Eso sería igual, enseñar de esa manera sería igual a la mamá que trata de imponerle miedo al niño para que no salga, porque si sale afuera hay robachicos y te van a robar. Es el método clave, ¿no? Infundir miedo. Benditos los que pueden escuchar la palabra de Dios y pueden discernir en la palabra de Dios con madurez lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, como la iglesia en Berea. Pero benditos los que tienen abiertos sus sentidos espirituales a la verdad, porque estamos en un tiempo peligroso, un tiempo donde a causa de los malos testimonios se trata de desacreditar la verdad de un evangelio que es completo y en el cual existe y recibe el poder de Dios a través de la vida de su iglesia. Y entenderlo y comprenderlo es sumamente importante
para poder vivirlo. Por eso hoy vamos a hablar de estos cimientos poderosos, cimientos de la fe. El apóstol Pablo los clasifica diciendo bautismos e imposición de mano. ¿A qué se refiere? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que la Biblia enseña al respecto? Ahora, en el contexto de Hebreos, recuerden que el contexto es, ustedes tienen que dejar de ser niños para madurar. Esas son sus bases espirituales. Esas son las bases espirituales de nuestra fe, en las cuales tenemos que creer y avanzar. Bautismos. Me llama la atención que no lo pone en singular, sino lo pone en plural. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de bautismos. Hebreos 6:1-2, ahí lo está, ahí lo tiene. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Plural. El bautismo significa baptizo, significa completamente mojado. El concepto es estar sumergido. Esa es la idea, pero literalmente significa completamente mojado. Usando solo en el Nuevo Testamento una alusión ceremonial y hace alusión a la ordenanza del bautismo cristiano. Tenemos dos ordenanzas los cristianos, estamos hablando de cimientos, ¿no? Dos ordenanzas básicamente, el bautismo en agua y la cena del Señor, ¿verdad? Constantemente. ¿Cuántos aún no se han bautizado en agua? Levante la mano. ¿Aún no te bautizado en agua? ¿No les dé pena? Levante la mano, ¿ok? Que no se han bautizado en agua. Bueno, entonces, el bautismo en agua es el testimonio público de lo que yo he creído. Es un paso de fe, una ordenanza que dejó Jesús hasta que Él vuelva. Dice Mateo 28:19, dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y luego sigue diciendo y dice, enseñándoles todo, que guarden todas estas cosas, ¿verdad? Porque vengo pronto, porque Él viene pronto. Es una ordenanza que Jesús dejó clara antes de volver, antes de venir por segunda vez. Y de esa manera Él estableció una identificación con Cristo. Cuando tú eres sumergido en agua, te identificas con la muerte de Jesús. Y cuando sales del agua, te identificas con el poder de la resurrección de Jesús. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Dios por medio de su Espíritu. Y la Biblia nos dice que esa identificación, fíjate bien cómo lo dice aquí en Romanos 6:4, me encanta. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Por qué? Porque lo acusaban de eso. No, tú nada más hablas de la gracia de Dios, ¿verdad? Y le estás incitando a que las personas pequen. ¿Sí? Pero Pablo dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, no se puede. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, ¿en qué? En el bautismo. Nos unimos a Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados. Entonces el bautismo, eso es sepultar a alguien. Si tú has muerto, necesitas, ¿qué pasa si alguien ha muerto? ¿Qué ocupa hacer? Hay que sepultarlo. Porque si no lo sepultamos, entonces ¿qué? Se tiene que sepultar quien ha muerto. Tal como Cristo, ahora, pero no quedas ahí sepultado, sino resucitas, te identificas con la resurrección de Jesús. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre.
ahora nosotros también podemos vivir, ¿qué? Una vida nueva. ¿Alcanzan a ver este proceso de parte de Dios? Creí, morí, fui sepultado, resucité y ahora vivo una vida nueva. ¿Qué levantó a Jesús de entre los muertos? El poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a convencer de quiénes somos? ¿El pastor, el que predica? Vuelve a hablar, hermano, de que somos justos a los ojos de Dios. El único que te puede convencer de la identidad que tienes ahora en Cristo es el poder del Espíritu Santo operando en tu vida. Y esto viene en el entendimiento. Miren cómo está ligado de manera como un patrón en el bautismo en agua. Y ustedes lo van a encontrar en varias ocasiones. Y el más importante es el de Jesús. Jesús se bautizó en agua cuando era adulto, no cuando era un niño, ¿verdad? Tenía 30 años, se bautizó en agua, y al salir, ¿qué sucedió? Descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Lleno del Espíritu Santo para el poder de vida. Y es lo mismo porque era Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo lo iba a levantar para una vida nueva. Y el cristiano es igual, cree en Cristo, ¿verdad? Da el paso de fe y se levanta con poder a una vida gloriosa, una vida nueva que ha recibido en Cristo. Y ahora lo hace públicamente ante todas las personas, y eso es algo maravilloso. Pero hay algo que dice la Biblia, que dijeron los profetas, que sucedería en el nuevo pacto. Dice Ezequiel 36, 26 al 27, dice, está hablando del nuevo pacto que Dios hará con sus hijos. Dice, les daré un nuevo corazón, un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo, con E pequeña, espíritu del hombre dentro de ustedes. Les quitaré el corazón terco, ese terco corazón de piedra. Y me encanta cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, y les daré un corazón tierno, ¿y qué? Y receptivo. Y después dice el profeta en el versículo 27, dice, pondré mi espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios, en ustedes. Dentro, en ustedes. No sobre ustedes, no bajo ustedes. Dentro de ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Anteriormente, ¿verdad? La ley estaba escrita en piedras. La ley era algo que tenía que obedecer a través de los esfuerzos que yo podría hacer. Pero ahora en el nuevo pacto Él pone de su Espíritu en nosotros, nos da la identidad de quiénes somos en Cristo y nos ayuda a caminar en esta vida sobrenatural. El cristianismo, escúcheme, el cristianismo no es una vida natural. Es una vida sobrenatural. Un hombre, estaba compartiéndole con él y un hombre me dijo, es que yo no podría ser cristiano, me dijo. Le dije, ¿por qué no podría ser cristiano? Es que a mí me gustan mucho las mujeres, dice. Bueno, le digo, ahorita en estos tiempos esa es buena señal. Pero, le digo, ¿pero a qué te refieres? No, que no podría hacer las cosas de Dios, le dije. Le dije, el problema es que estás pensando en lo natural. Estás pensando en tu capacidad. La vida en Cristo no es una vida natural. No se puede vivir de manera natural. El recibir el Evangelio es por revelación, de entrada. El recibir el Evangelio es por revelación, de entrada. Y vivir en Cristo es vivir una vida en lo sobrenatural. De entrada es un milagro, porque es un nuevo nacimiento. Acuérdense, Nicodemo dijo, ¿cómo tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Es un nuevo nacimiento, es un milagro.
Todo en Cristo tiene que ver con lo sobrenatural. Todo en el cristianismo tiene que ver con lo sobrenatural. Y eso quiero decirlo fuerte y quiero decirlo claro. Porque nos podemos confundir entre aquellos que han cometido excesos de tratar de usar el poder, ¿verdad? Es verdad, es cierto. Doy gracias a Dios por los movimientos actuales que Dios está usando para acusar ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, no significa que el poder de Dios esté vigente según su palabra a través de la iglesia. Entendido y revelado y confirmado a través de la iglesia. Por eso cuando habla de bautismos se refiere, dice Mateo 3:11, yo bautizo con agua, dijo Juan el Bautista, a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y de llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Hechos 1:5 dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, eso lo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos necesitaban experimentar esta vida sobrenatural. Recuerden lo que eran los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo y después. Estaban en sus fuerzas queriendo ser discípulos de Jesús hasta que estuvieron en una situación crítica y entonces mintieron, Pedro, dijeron maldiciones, Pedro, huyeron todos. ¿Dónde estaba su fe? Porque Jesús les había dicho en Juan 16, del 7, 8 y 13. Vean lo que dice. En realidad, Jesús está hablando, dice, es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, está hablando del Espíritu Santo. Si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Cuando Él venga, se está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, ¿quién es el que nos convence de pecado? ¿Quién es el que nos convence de la justicia de Dios? ¿Quién es el que nos convence del juicio que viene? Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 16, versículo 16, 13. Entonces, el Espíritu Santo, a través de producir una vida nueva de poder, Cristo dijo, les conviene. Él no va a hablar de sí mismo. Él va a hablar ¿de qué? De Cristo. ¿Quién es alguien que está lleno del Espíritu Santo? Alguien que apunta a Cristo, que no apunta a sí mismo. El Espíritu Santo revela a Cristo. ¿Cómo puedo saber que alguien está lleno del Espíritu Santo? Alguien que hace muchas, ¿cómo se dice? Musarañas. Alguien que tiene formas, el que tumba a todos, el que ríe de manera descontrolada. Jesús nos dejó la clave. Nos dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿A qué frutos se refiere? Los frutos ¿de quién? Del Espíritu, dice en Gálatas. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Amados hermanos, ahí es donde radica la situación. Benditos los que leen la palabra y la entienden y le es revelada, pudiendo caminar en el poder del Evangelio y no son llevados por todo lo que se habla o se dice,
sino que han entendido en la palabra de Dios lo que Dios está hablando a sus vidas. Solo el Espíritu Santo te puede revelar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Solamente alguien que tiene el Espíritu Santo puede entender el poder de la palabra. Ahora, ¿yo recibo el Espíritu Santo cuando recibo a Cristo? Por supuesto que sí. Pero Jesús habló de ser llenos y usó una palabra en el griego, pleiro, que significa llenos a plenitud, de manera rebosante. Y fue algo constante. Dice Hechos 10:44. Algunos dirán, eso fue para la iglesia, para los primeros cristianos judíos, cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2. No, fue para los gentiles. Dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Estaban en Italia, estaban hablando a italianos, ¿verdad? Bueno, estaban hablando a italianos, no sé específicamente si en Italia, pero estaban hablando a italianos. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? No solamente fue esa ocasión, vean lo que dice Hechos 19:7 en la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo llegó, les preguntó y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Si ves el contexto, a ellos les había predicado Apolos, este poderoso evangelista, pero que predicaba solamente el evangelio de Juan. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Hechos 19:6. Había unos 12 hombres en total. ¿Qué pasó después en esta iglesia? Los frutos del Espíritu. Porque tú ves la iglesia de Éfeso, que fue en la carta a los Efesios, en las cuales ves los frutos del Espíritu Santo, una iglesia creciente, ¿verdad? Y era la iglesia en aquel tiempo de Asia Menor más grande, donde Timoteo fue el pastor principal. Ahora, Pablo mismo habló de esta llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice, yo le agradezco a Dios, y no se estaba hablando de que era políglota, está hablando de un acto sobrenatural, en el original es glosalia. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, prefería hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Y es justo en Corintios 14 donde Pablo ayuda a la iglesia a entender el orden. Que esto tiene que ver con mi vida devocional. El ser lleno del Espíritu Santo no significa que yo voy a hacer toda clase de desorden y toda clase de cosas raras, ¿verdad? Poniendo como pretexto la obra del Espíritu Santo. Porque esto es una experiencia personal en mi vida, pero real. Mal interpretada, mal usada en los últimos tiempos, sí, totalmente de acuerdo, pero bíblica, que está en la palabra de Dios. Y que necesitamos comprender que para la vida sobrenatural, para vivir esta revelación del Evangelio, el hecho de que somos justos a los ojos de Dios, solamente por la fe, es algo que solo el poder del Espíritu Santo puede producir en la vida de una persona. No es un acto psicológico, no es un creérmela, no es una obra poderosa que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia.
Y que esta obra poderosa va más allá de las formas, de la forma en que yo pienso, de la forma en que yo creo, sino es conforme a su verdad. Ahora, habla de bautismos, cimientos, pero también habla de imposición de manos, y eso me llama mucho la atención, y es algo que hablamos normalmente, pero estamos hablando de los cimientos. La imposición de manos era una acción para actos sacerdotales. Dice, así que después, Hechos 1:13-3, dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos. Está hablando de Pablo, ¿verdad? Que fue enviado con Bernabé. Dice, les impusieron las manos y los enviaron. Y luego Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. En la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera 60, en la Nueva Traducción Viviente, si usted lo lee, no dice eso, dice, no coloques líderes de manera ligera, o no te adelantes a colocar líderes, porque lo que está hablando es de la autoridad sacerdotal corporativa del cuerpo de Cristo. Pero algo que vamos a encontrar es que Jesús mismo, tendría que poner muchos versículos, Jesús mismo oraba e imponía sus manos, pero no siempre. Y ahí es donde me llama la atención, porque es sin formas. Sin formas. Dice, alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ¿verdad? Y lo unjan con aceite. Se está refiriendo al acto de la imposición de manos. Por eso nosotros, cuando oramos unos por otros, oramos de esa manera. Y decimos, ay, no voy a orar por este porque se ve que está bien endemoniado y me va a pasar todos sus demonios. No, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Porque no eres tú el que está orando, y estás orando en fe y extendiendo bendición a la otra persona de manera sobrenatural. Pero lo que me llama la atención es lo mismo a través del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, en cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8:15-18. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Pero como Dios no es un Dios de formas, y eso me encanta, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, nadie le impuso las manos a nadie. Y también recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, ofreció dinero para comprar ese poder. Imagínense qué tan tremendo fue lo que vio Simón. Pero me quise agregar este versículo porque Simón pensó que era la forma una vez más. Y Pedro le dijo claramente, no es la forma. Tu dinero perezca contigo. No hay formas, sino hay un principio. Y ese principio tiene que ver con la iglesia. Ese principio tiene que ver con lo que Dios hace. Así es que es importante colocar los cimientos de la palabra de Dios. Es importante colocar los cimientos sobre los que estamos parados en el Evangelio. Es importante que nosotros podamos vivir conforme a la verdad del Evangelio y entender que no es la revelación del Evangelio, no es por forma humana, no tiene que ver con la capacidad para yo creer más que tú. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que entender
que la vida en Cristo es algo sobrenatural. Es verdad, es verdad. Hay muchos abusos, es verdad, hay mucha falsedad. Por eso tenemos que ser como la iglesia de Berea, que estamos en la palabra, entendidos de lo que Dios está hablando, pero receptivos a su verdad. Es fácil simplemente escuchar a alguien más que habla de las cosas, pero no ir a la palabra de Dios. Usted no haga eso. Yo puedo hablarle aquí miles de cosas. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y descubrir lo que en la palabra de Dios está revelado, pero que el Espíritu Santo se lo muestre a su vida. Y entonces comprender que Dios está hablando a mí, a mi vida. Porque aquí es donde ya no tiene que ver con lo natural. La vida en Cristo es sobrenatural. Es sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Solamente el poder nos puede hacer comprender la vida nueva que tenemos en Cristo. Solamente su poder nos convence de pecado. Solamente su poder nos convence de la identidad que tenemos y de que somos justos a los ojos de Dios. Solamente su Espíritu Santo. Y yo quiero dirigirme específicamente a estas jovencitas que es la primera vez que están aquí hoy. Quizás a lo mejor de todo lo que yo estoy hablando, pues hay muchas cosas que dicen, bueno, no entiendo tanto lo que él está diciendo. Pero Dios las trajo con un propósito. No es casualidad que estén aquí hoy. Y no son mis palabras las que les pueden ayudar a una vida nueva. Él las conoce desde antes de que nacieran. Así dice la Biblia. Dice que cuando las conoció, las amó. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario para darles una vida nueva. La Biblia dice que al reconocerlo a Él, el único Señor en nuestras vidas, su gracia, o por su gracia, somos perdonados de todos nuestros pecados. Y delante de Dios, al momento de creer, de manera maravillosa y sobrenatural, somos hechos justos a los ojos de Dios. Y su Espíritu Santo viene a sus corazones para mostrarles la verdad del Evangelio. Quizás han recibido muchas palabras hirientes, malas palabras que bajan la estima, pero el Espíritu Santo nos habla las palabras de Cristo, porque Él no habla de sí mismo, sino revela a Cristo a nosotros. Y es el Espíritu Santo el que ahora les está tocando el corazón, el que produjo que vinieran, no quien les invitó, sino el Espíritu Santo, y el que está abriendo hoy su corazón. Y si ustedes hoy deciden abrirle su corazón para que Él venga a su corazón, Él conoce su necesidad, entonces Él vendrá y habitará en su corazón. Eso dijo lo que leía el día de hoy: enviaré a mi Espíritu para que esté en ustedes. Ahora la pregunta entonces es: ¿quisieran abrirle su corazón a Jesús para que Él venga y les dé una nueva vida, una vida maravillosa? Si es así, les voy a invitar a que ahí donde están se pongan de pie. Pónganse de pie un momento. Todos los demás con sus ojos cerrados extiendan sus manos. Ahora les voy a animar a hacer algo un poquito más allá. Perdónenme si soy un poco atrevido, pero
Creo yo que Dios hoy va a hacer algo en sus vidas. Pueden pasar aquí para orar por ustedes. Vengan aquí, no es de pena. Pásenle, por favor. Denles un aplauso, por favor. Aquí. Sí. Cierren sus ojos. Pongan la mano en su corazón. Y digan junto conmigo, así con sus ojos cerrados: Señor Jesús, audible, digan: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu amor. Hoy te necesito en mi corazón y necesito de tu espíritu. Ven a mi vida. Te pido perdón si he pecado, y te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego hoy que vengas a mí y seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram @suiglesiacln. Dios te bendiga.